de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, que brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Santo, santo, tú eres digno. El cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es.
las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santo, 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 tú eres digno, Señor. El cantarte es un honor. Es un honor. Rey de gloria, Rey de gloria, Dios grandioso. Dios grandioso, Tu nombre santo tu nombre santo es, santificado santificado tu nombre es, santificado tu nombre, Señor, sobre todo nombre, santificado tu nombre Señor y majestad, Dios y majestad. divina autoridad, Oh, tu nombre es santo es. santificado tu nombre Jesús, santificado santo eres tú, Señor. santificado tu nombre Señor y majestad, Señor y majestad, divina autoridad,
Señor, te agradecemos infinitamente tu fidelidad para con tus hijos, para con tu pueblo. Y como muestra de ello, Señor, ofrendamos, diezmamos, damos nuestras promesas de misiones a ti, Señor, esperando con esto agradarte y honrarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. No olvide que lo puede hacer a través de este código QR que está apareciendo en pantalla y luego envía el soporte al correo de contabilidad@templobelen.org. Iglesia, tenemos 2 anuncios súper especiales. Mañana domingo aún hay chance para que usted venga y participe del primer ciclo de Red Belén presencial aquí en Templo Belén. 2 cursos, Padres Espirituales y Panorama Bíblico. Están abiertos aún hay cupo, así que puede inscribirse y participar. Y el segundo anuncio súper especial, reanudamos nuestros ayunos presenciales también. Todos los martes de 9 a 12 de la mañana, iniciando este próximo martes, así que los estamos esperando por acá, por la iglesia. Dios les bendiga y con nosotros el pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto de nuevo poder compartir con ustedes la palabra de Dios y saber que estamos creciendo en el Señor, creciendo en número y que nos estamos comunicando. Recuerden que aquellos que viven muy lejos de nuestra región de influencia directa, como es Medellín, Antioquia, Colombia aún, si estás en otro país o en otro lugar, puedes comunicarte con nosotros. Tenemos, de hecho, espacios de reunión para las personas que están compartiendo con nosotros desde otros países. Así que sean bienvenidos todos ustedes. Los que estamos acá ya en Antioquia, por ejemplo, en Medellín, tenemos nuestras reuniones presenciales. Así que también puedes comunicarte con nosotros para saber cómo llegar a uno de nuestros puntos de reunión, lo que es en la ciudad de Medellín, lo que es también en Sabaneta, o también en algunos otros lugares que tenemos como la Comuna 13, allí una preciosa iglesia que viene creciendo. Los municipios de Antioquia o municipios en Cundinamarca, comunícate con nosotros, te apreciamos y te amamos. Y a propósito del amor, no hay un asunto más hermoso que el amor de Dios, que simplemente nos dice la palabra de Dios que por tanto Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje nos refleja el amor de Dios, no solamente para nosotros, para ti y para mí, los que ya creemos, sino para todo el mundo. Por eso queremos orar por un pueblo muy hermoso, precioso. Se llama el pueblo tibetano. El pueblo tibetano, estamos hablando de una población entre 7 y 8 millones de personas. La mayoría viven en China desde hace más o menos 60 años y las cifras 60, 70 años, fueron invadidos en exactamente el año 1950 por los chinos y ahora están subyugados bajo un régimen que no son su propio pueblo. Hay una cantidad de miles, 150.000, 200.000 tal vez, que viven en otras regiones del mundo, en países vecinos como Bután, como Nepal o en la India inclusive también hay, en algunas regiones alrededor de la China, en este territorio del Himalaya, las alturas, allí también hay tibetanos. Ellos necesitan del amor de Dios y por eso queremos con mucho cariño hacer una oración por ellos para que la presencia de Dios llegue a sus corazones. Pero va a llegar a través de personas como tú y yo, que podamos orar, podamos ir o podamos enviar. Por eso también damos nuestra ofrenda misionera para sostener a nuestros obreros transculturales en regiones del mundo donde se necesita el Evangelio. Padre Santo, te damos gracias porque tu amor ha llegado hasta lo último de la tierra, a toda tribu, lengua y nación, y parte de ese deseo que tienes en el corazón se va a lograr porque nosotros, los creyentes, estamos yendo a estos sitios. Clamamos porque la presencia de tu Santo Espíritu llegue a los corazones de una cultura y un pueblo que está subyugado por muchos años, que está invadido, Dios, que anhelan libertad. Pero esa libertad completa y total no va a llegar solamente porque sean libres de un pueblo que les ha tomado durante muchos años, oh Dios. La libertad profunda del corazón del hombre sucede cuando en su pensamiento, en su vida, en sus propias decisiones pueda, Señor, tomar
el mejor camino posible para ser bendecido, no solamente él con su familia, sino a todos los que están alrededor. Por eso creemos que necesitamos compartir el mensaje del Evangelio. Un mensaje, Señor, que no es invasivo. Un mensaje, Señor, que no irrespeta la cultura de los pueblos. Al contrario, puede potenciarla, porque la verdadera riqueza no está en las costumbres humanas, que si bien son importantes, entre todas esas formas de comportamiento hay cosas buenas y malas. Y para tener discernimiento de cómo funcionar mejor como pueblo, como sociedad, necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu y de la palabra que nos has dejado, porque has amado a cada cultura, a cada pueblo y a cada nación. Ponemos pueblos tibetanos en tus manos. Hacemos el mejor esfuerzo orando, acompañando, enviando, dando, Señor, llevando a nuestros obreros transculturales para que puedan compartir el Evangelio. Y por qué no, muchos de nosotros también lo podamos hacer en Cristo Jesús. Amén. Ahora te pedimos, Dios, que nos ayudes para entender tu palabra, que como siempre con suma urgencia la necesitamos. Toca nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Que podamos entender, abrir nuestra capacidad de pensamiento, Señor, oír con nuestro oído espiritual para captar, oh Dios, cada cosa que tú tienes y quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, porque el ser humano necesita una constitución, un marco, oh Dios, dentro del cual pueda moverse y hacer lo mejor para tu honra y gloria y para bendición de muchos. Guíanos pues con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Qué bueno es estudiar la Biblia y en orden, porque nos permite captar la idea central de cada libro y cómo toda la Biblia tiene una consistencia, tiene un hilo, el amor de Dios expresado en Jesús para que tú y yo podamos llegar al Padre porque nos hemos separado de Él. Y esa es la razón del conflicto que los pueblos viven. Justo hoy que estoy compartiendo con ustedes, todo el mundo está en vilo por una posible invasión de una gran nación a otro pueblo. ¿Va a suceder? ¿No va a suceder? Es complejo, pero nos recuerda los textos de la Biblia donde se menciona que habrá rumores de guerra. Rumores de guerra se escuchan en el mundo. ¿Cómo cambiar esta situación? Cuando conocemos la palabra de Dios, ojo, estoy diciendo la palabra de Dios, el cristianismo, distinto a la religión cristiana. Porque en las religiones nosotros los seres humanos metemos la mano, la ideología, el pensamiento, y muchas veces las conveniencias propias. Los religiosos tuvieron problemas con Jesús. Pero la Biblia es tan objetiva. Y en el caso de hoy, en esta primera carta a los Corintios capítulo 5, encontramos un ejemplo. Un tema difícil, un tema complejo, pero muy real y que la Biblia para nada evade. Leamos pues la palabra del Señor. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebramos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos.
Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Padre, es tu palabra, guíanos con tu Santo Espíritu. Este pasaje puede despertar bastante polémica en un mundo donde lo primero que hoy se aboga como derecho humano básico e importante es que cada persona debe ser libre y que, por supuesto, dependiendo de ese concepto, nadie debería ser discriminado por su condición, raza, credo, sexo, en fin, su pensamiento. Pues eso suena excelentemente bien. Ahora, ¿será que este pasaje va en contra de ello? El problema es que muchos de nuestros pensamientos prejuiciados hacen que de una u otra manera nos enfoquemos en el objeto que no es, nos enfoquemos en la idea que no es. Entonces, cuando leemos textos como la palabra del Señor, que creemos tiene la verdad, realmente antes de leerla a ella y el mensaje que Dios tiene para nosotros, al posar nuestros ojos sobre las letras escritas, estamos más bien buscando nuestro pensamiento, nuestro prejuicio, nuestra forma de ver las cosas e ignoramos totalmente la idea de cómo la Biblia fue concebida, su contexto histórico, qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo, por ejemplo, en este caso, en esa época a ese pueblo, el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto más específicamente. ¿Y será que si entendemos eso que sucedió allá y en esa época, podremos entonces de una u otra manera procurar interpretar cómo esa idea se aplica hoy, en nuestro tiempo, entre nosotros y en esta época, en este espacio-tiempo? Pues empecemos a notar, después de leer este pasaje, cuál fue el contexto principal. El matrimonio entre hermanos y hermanas de sangre se consideraba en aquella época, en todo el Imperio Romano, excepto en Egipto, algo deplorable. El incesto entre padres e hijos era totalmente aborrecible. Entonces, de la repulsión de la idea exhibida en las leyendas griegas de Edipo, por ejemplo, hasta las calumnias que se lanzaban contra los emperadores, era uno de los pocos crímenes respecto a los cuales todas las culturas concordaban en que eran terribles. Entonces ya recordemos una vez más, solamente los egipcios no tenían eso como algo reprochable. El castigo legal romano era destierro a una isla. En otras palabras, tomaban a las personas que consideraban estaban en esta falta contra la sociedad de lo que es el incesto y los mandaban a una isla. Las relaciones inclusive con las madrastras se trataban como relaciones con las madres, igualmente incestuosas. Todo esto lo podemos encontrar en muchos estudios antropológicos, textos de historia y de estudio de las culturas y de los pueblos. Entonces cabe la pregunta, ¿es este pasaje un pasaje que discrimina y que rechaza a las personas? ¿Por qué lo vemos de esa manera? Entonces, vamos a mirar una frase que es fuerte allí, que nos da una idea concreta realmente qué era lo que quería decir el apóstol Pablo. Él dice, es terrible que ustedes, y recordemos que ustedes se refiere a la iglesia en Corinto, a los creyentes, dice, que ustedes se jacten sobre dicho asunto. ¿Cuál asunto? El problema de este hombre en su comportamiento. Entonces empezamos a darnos cuenta que el texto, más que condenar a este hombre, discriminar a un hombre y decir que lo expulsen, que sí lo dice, no lo podemos obviar, realmente está hablando de un comportamiento, y no era un comportamiento solamente de ese hombre, sino que era de mucha gente en esa época.
y que aún las mismas leyes de los pueblos rechazaban. Tengamos en cuenta eso. Entonces no era solamente los cristianos. Pero cuando miramos la fuerza del texto y miramos varios apartes que ya leímos, nos daremos cuenta que Pablo estaba mucho más preocupado, no inclusive con el hombre tal, sino con el comportamiento y la aceptación o la connivencia de la iglesia con situaciones como estas. Entonces, ¿a qué se refería específicamente? Muchos dicen, oh, terrible, porque en esa época entonces masacraban a la gente, estos judíos. Primero, no eran los judíos. Segundo, Pablo estaba aconsejando a la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta, aún por la historia, que los judíos ni siquiera, que eran los que conocían la ley, por lo menos la ley dada a la nación, ellos no tenían la facultad de poder matar a nadie por una condición de estas. ¿Qué era lo que podían hacer? Recordando que era el Imperio Romano el que tenía todo el control político, militar, económico del mundo de aquel entonces. ¿A qué se refiere el pasaje? Ante la incapacidad de producir, construir, edificar, sostener, administrar, aparece el orgullo como un acto de rebeldía. Permítame me explico. Todo lo que la Biblia dice es para construir. Las normas sociales, las normas espirituales, las normas acerca de el uso de la sexualidad, que entre otras cosas fue creado por Dios, es bendito, maravilloso, hermoso, precioso y disfrutable. La administración de todas estas cosas que Dios nos dio, pues debe hacerse para honrar a Dios en primer lugar y para bendecir a los demás. En la Biblia, todo lo creado por Dios tiene un sentido de construcción y de edificación. Pero fijémonos que ya en esa época, los actos de rebeldía, y aunque no es el tema la rebeldía como tal acá, pero sí el comportamiento, en otras palabras, yo hago lo que quiero como yo quiero por encima de cualquier persona. Empieza en el tiempo y en las culturas a cobrar más fuerza. Presencia siempre ha tenido, pero hoy inclusive se apoya, se justifica y aún se legisla para que cada persona, basado en su autoconcepto y su subjetividad total, pueda hacer y deshacer en nombre de un derecho. Pero ¿cómo puede ese derecho autónomo y personal vivir o convivir o expresarse con toda una sociedad donde también hay otros individuos? Por ejemplo, hoy los hijos se ponen molestos porque los padres quieren imponer su autoridad. Ahora, es verdad que algunos padres se quieren imponer, pero no es la idea en la Biblia, por ejemplo, que los padres se impongan a los hijos, pero son los padres y tienen algo que hacer con esos hijos. Aún la misma naturaleza nos explica, hay un sentido de protección. Por ejemplo, aún los aguiluchos, las águilas cuando sueltan a sus hijos a las grandes alturas para que vuelen, les están ayudando a crecer y mejorar. Si fuera otro animal, una culebra, no podría a un polluelo enseñarle a volar, no puede. Y de alguna manera la única responsabilidad posible a cumplir caería en las verdaderas águilas. La serpiente se comería a esos aguiluchos. Ahora bien, cuando el águila es fuerte y desarrollada porque le aprendió a su misma especie, entonces si llegara una serpiente, el águila desarrollada y fuerte es capaz de comerse la serpiente. Estas son explicaciones totalmente naturales y que apelan a la lógica. Entonces, fíjese que una de las luchas y conflictos que hay en los hogares es porque los padres, al imponer su autoridad, le dicen a los hijos, esto usted lo tiene que hacer porque yo soy su papá. Y molesta a los jóvenes sobremanera y con toda razón ese tipo de respuestas o argumentos para imponer la voluntad de los padres. Sin embargo, con todo respeto, yo le pregunto a la nueva generación, a los jóvenes, cuando quieres hacer muchas cosas, cuando tomas muchas decisiones y tus padres que te aman, que te engendraron, te dan un consejo o te dicen, mira, considera esto o no hagas esto. Sí, te molestas, pero la respuesta cuando los padres sabiamente te preguntan, ¿por qué haces esto? Tú dices,
porque quiero y punto. No me cuestionen. Esa respuesta es igualmente molesta como la respuesta de los padres cuando los hijos le preguntan por qué y los padres dicen porque sí y punto. No hay argumento, no hay sostenibilidad en la decisión que se toma en relación con otras personas que viven con nosotros en sociedad. El ser humano no debería nunca ignorar a los demás cuando toma las decisiones, porque todos nosotros vivimos en medio de una sociedad. Y no vivimos en islas, que no es gratuito, que era la costumbre de la época. Cuando en el imperio alguien cometía este tipo de falta, lo enviaban a una isla desierta. Como quien dice, no quieres vivir en sociedad respetando la sociedad como tal y las normas que hay dentro de nosotros, entonces vete a vivir solo, es lo que quieres. Si tú quieres autonomía total, es autonomía total. Por supuesto que la autonomía en responsabilidad y mayordomía es necesaria para cada ser humano, pero parte de ello es lidiar con las relaciones que tenemos con los que están a nuestro alrededor. Entonces, muchos comportamientos hoy responden simplemente a una moda para experimentar y entrar en una onda. Todo el mundo lo hace. Y es curioso que los hijos cuando se rebelan contra los padres, contra las instituciones, los maestros y en fin, cosas como estas, en nombre de su autonomía y libertad, soy yo, libre de desarrollo de la personalidad, realmente no están siguiendo su propia teoría porque no hay ni siquiera un argumento grande y fuerte. Normalmente están siguiendo la onda y el pensamiento de un mundo. En otras palabras, están siendo alienados, influenciados y alguien los está controlando. No siempre, pero en muchos de los casos. ¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo admitir que a veces los jóvenes, y creo, joven, si tú me estás viendo en este momento, tú puedes tomar una decisión libre y con mucha argumentación y que sea realmente una decisión pensada con criterio y con convicción? Pero eso debe respetar, pues por lo menos unos protocolos internos, donde tú estés seguro que no estás actuando porque otros te controlan. Entonces, si te molesta que tus padres o una institución te controle, ¿por qué no te debería molestar que otro montón de gente, es más, mucha mayor masa e inclusive sin ningún tipo de vínculo contigo, te esté manipulando? ¿Cómo podría ser? Si en algo deberíamos de ser rebeldes, y no estoy aceptando la rebeldía ni mucho, pero estoy hablando en sentido figurado, si algo pudiéramos permitir de la rebeldía, no debería ser contra Dios quien nos creó o contra nuestros padres que nos aman, sino contra la imposición de las presiones de un mundo que ni siquiera me conoce a mí. Yo vengo a ser un número o muchas veces un cliente para esta sociedad de consumo y me quieren imponer un montón de ideas. Hoy mucha gente anda preocupado con teorías de conspiración y hablando de un gran sistema mundial. Pues permítame decirle bueno, no sé si eso será humildad o qué, pero yo creo que el control del mundo siempre ha estado procurándose en manos de mucha gente y de muchas personas. Y en toda época la Biblia nos enseña, desde la misma creación, cuando Adán y Eva estaban ya entre la serpiente y quiere tomar el control y el dominio. Entonces, eso es algo con lo cual todas las sociedades tienen que lidiar. No somos la excepción. Entonces, venir a pensar que solo ahora está ocurriendo esto no es lo más preciso. Más bien, deberíamos pensar y estar bastante preocupados por procurar tener claridad tan grande que esas influencias de pensamientos externos no nos destruyan a nosotros. A veces nos queremos preparar contra sistemas y estrategias que alguien va a hacer en el mundo para controlar. Pero la pregunta está, ¿yo tengo suficiente capacidad para tener criterio propio? Porque muchas veces, aún aquellos que nos convencen que hay conspiraciones hoy, también nos están manipulando. Pero la Biblia, gloria a Dios, es diferente y es distinta. Entonces, observemos un asunto que aparece acá. Ante esa falta de comunidad, en la comunidad, entonces Pablo empieza a ofrecer
actos que debería hacer la iglesia, porque de hecho Pablo es molesto, mucho más molesto es con que la iglesia no hace nada o que la iglesia lo permite, está conviviendo con semejante situación. Entonces su reproche y consejo es hacia lo que debe hacer la comunidad, más que a tratar de pelear con el sujeto y obligarlo a hacer algo. Es muy diferente. Entonces fijémonos que ya encontramos claridad, que la Biblia no es como pensamos, oh, la Biblia está en contra mía. No, la Biblia no está en contra mía, la Biblia está a favor mío porque me quiere ayudar. Entonces, aparece una expulsión, y eso suena feo en nuestros oídos y en nuestra cultura, pero entendamos qué era lo que se comprendía de una expulsión en esa época. Las sinagogas, que funcionaban como centros sociales en las comunidades, en este caso los judíos, disciplinaban a sus miembros, especialmente aquellos cuya inmoralidad amenazaba acarrear el reproche de los gentiles sobre toda la comunidad judía. La disciplina podía incluir el castigo corporal, los azotes, pero el castigo máximo era la exclusión de la comunidad judía, el destierro espiritual. Esta expulsión tenía el propósito de ser el equivalente espiritual de la sentencia de muerte ejecutada solo por Dios, pero era reversible si la persona desterrada se arrepentía. En otras palabras, los judíos no podían matar a nadie. Y Dios tampoco quiere andar matando gente por ahí, sino que estar excluidos de Dios y de su comunidad nos lleva a la muerte. Esto es como un polluelo que está en el nido del águila. Si está suelto y el águila no está por ahí, está expuesto a la muerte porque perdió la comunidad donde estaban los otros polluelos y estaba su madre protectora o el águila protectora. Entonces, estas son ideas que se repiten en toda especie. Ahora, los seres humanos que somos pensantes, pues todavía más deberíamos entender esta situación. Entonces, cuando nosotros pensamos en la disciplina de las comunidades a sus miembros y pensar que se está amenazando a nuestra comunidad, no es una amenaza que va a destruir el pensamiento del líder caprichoso que ha conquistado un montón de gente como Mesías y que los controla y que lo que peligra es su reinado. No, estamos hablando realmente es de la convivencia de la comunidad. Dios creó todo para que pudiéramos vivir bien, y ese vivir bien de protegernos y ayudarnos unos a otros debe estar totalmente, precisamente cubierto para que no vayamos a caer. Esto es como si hay unas barandas en medio de un precipicio y alguien quiere quitar las barandas. Entonces no se trata de una pelea de un líder caprichoso contra alguien que viene a declarar verdad. La baranda los está aprisionando. Pero resulta y pasa, si quitamos las barandas, muchos de los niños que no tienen cuidado y muchos de los adultos que no se dan cuenta caminando van a caer al precipicio. Está bien, entendemos que muchos quieren controlar a través de supuestos peligros, quieren controlar a través de supuestas teorías. Pero aquí la palabra de Dios nos empieza a explicar mucho mejor. Por ejemplo, vayamos a un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15, un pasaje bien conocido por nosotros. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Aquí encontramos a un gran líder del Antiguo Testamento. Fíjese, el Antiguo Testamento, mucho tiempo antes. Y la costumbre en la Biblia no era precisamente que el líder obligara a todo el mundo. Es recurrente en la palabra de Dios, desde el mismo Dios en sus leyes y en la misma costumbre de los pueblos, que siempre se le decía al pueblo, ustedes deben de tomar una decisión. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque precisamente lo que quería Josué en este caso era proteger a la comunidad y su futuro. Por eso es tan importante que nosotros tengamos autocrítica. Realmente, ¿cómo nos estamos comportando como sociedad? Normalmente hoy la crítica siempre es a otros, a los de afuera. En este caso, ni siquiera Dios se está dedicando a criticar a los gentiles,
a criticar a aquellos pecadores que están fuera de nuestro pueblo. No, dice, estamos haciendo autocrítica. ¿Cómo nosotros estamos manejando las circunstancias y las situaciones? ¿Cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos y a una nación y a un pueblo a ser autocrítico, a reconocer los errores y las faltas? El principal problema es que nosotros permitamos las circunstancias que están dañando nuestra sociedad y que no hagamos nada por ello. Eso es lo que le está molestando al Señor y por eso Pablo tiene que escribir. Entonces, la expulsión, ¿es expulsión? Váyanse de acá, o más bien es confirmación formal de una sociedad de la salida de uno de sus miembros. Porque realmente esta es una verdad de apuño. No se puede sacar a alguien que ya está afuera. Y aquí empezamos a entender esto, por lo menos en una creencia. Muchas personas no aceptan puntos de vista nuestros que salen de la Biblia, pero quieren seguir creyendo en la Biblia, en Dios y ser cristianos, pero no quieren aceptar la Biblia y lo que dice Dios. Entonces, yo no tengo que expulsar a nadie de la comunidad, pero si alguien me dice, Jesús no es Salvador, pues yo podría decir, ese no piensa como nosotros, fuera de aquí. No, realmente al decir eso está diciendo, yo no soy de ustedes. Entonces, no estamos hablando de una expulsión, estamos hablando de una confirmación de una persona que simplemente está diciendo, yo no estoy de acuerdo, no soy de aquí, no me interesa lo que ustedes piensan, permítame, yo continúo mi camino. Entonces, ese acto de cosas a veces son necesarias que se vuelvan oficiales y que sean formales. Es bueno con nuestros hijos llevarlos a la reflexión. Mira, tú eres de nuestra familia, te amamos, te apreciamos, pero tú no quieres ser responsable. Tienes un trabajo, vivimos en una casa, necesitamos pagarla, no es nuestra. Tú no quieres aportar para la comida, tú no quieres aportar para vivir acá, eres mayor de edad. Entonces, ¿estás con nosotros o no estás con nosotros? Padre, ¿cómo te atreves a echarme? Yo no pensé que mi familia haría esto. Pues el padre podría decir, yo no pensé que tú quisieras estar dentro de nosotros, con nosotros, si no eres de nosotros. Porque no es decir, soy de acá, es mostrar con mis actos cómo trabajo en pro, junto a y a favor de nuestra comunidad. Que en el primer caso es la misma familia. Entonces, hay que entender y diferenciar lo que es el espíritu de la ley y la letra de la ley. Dios con esto y en la Biblia nunca ha querido estar sancionando gente y expulsando gente. Dios lo que quiere es proteger precisamente a la gente, que una de las formas de protección es estar juntos. Hay una gran frase de los pueblos africanos que dicen, si quieres irte rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, vete acompañado. La sociedad es la sociedad. Y no es gratuito como mucha gente hoy, por ejemplo, de buena intención, creería yo, habla de proteger a las comunidades indígenas. Pero de alguna u otra manera, al decir, oh, déjenlos a ellos por allá sueltos y quietos, también los están ignorando. ¿Hasta qué punto la protección de los pueblos es simplemente que cada uno ande por allá suelto? ¿Por qué no les enseñamos a compartir con otros? ¿No sería mejor para ellos y para nosotros? Y si supuestamente los indígenas son pueblo sabio, cosa que yo también creo, ¿por qué no permitimos una conexión para que construyamos a favor? Allí es donde muchas teorías que hoy aparecen simplemente se usan como una excusa para justificar ciertos comportamientos de control y manipulación. Los pueblos deberíamos ayudarnos unos a otros. Y fíjese que muchos occidentales que respetan la cultura indígena, la respetan de tal manera que los creen casi unos dioses. Ninguno de nosotros somos dioses. En primer lugar, ellos son tan humanos como nosotros. Y eso es un trato justo. Pero en las mismas culturas, algunas culturas expulsan a su gente y no permiten que otros entren y que hablen. Eso sí no lo critican. Entonces, ¿hasta qué punto las críticas deben ser sesgadas y deben ser para unos sí y para otros no? Es muy interesante el comportamiento del hombre. Todos nosotros tenemos el mismo problema. Nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos afros, nosotros los mestizos o mulatos, tenemos las mismas condiciones, las mismas luchas. También vivimos en sociedades, somos más parecidos que diferentes.
¿En qué consiste el respeto? En que nos olvidemos o que aprendamos a hablar unos con otros, pero para una mínima convivencia también debe haber unas reglas que cobije a todas las comunidades. ¿Qué hacer hoy? Entonces, por ejemplo, en casa, en tu casa, en la mía, ¿qué hacer en la iglesia? Los romanos expulsaban, los judíos expulsaban, no mataban a la gente, pero expulsaban de las comunidades. ¿Será que nosotros debemos andar diciendo en mi casa, váyase de la casa, váyase de la iglesia? ¿Será que tenemos que estar echando a la gente en todo momento? O más bien tenemos que llevarles en nuestro comportamiento de comunidad a tomar decisiones donde no permitamos ideas que destruyan y que vayan en contra precisamente de la edificación, construcción de nuestra sociedad. Entonces, llegamos a una conclusión. La Biblia realmente nos enseña tú tienes libertad de estar o no estar. Tú tienes la facultad de tomar decisiones en tu vida y ser responsables. En lugar de ser una expresión de rechazo, es una invitación a que desarrolle libremente sus propias decisiones. La pregunta es, ¿están las personas o estamos las personas, adultos o los jóvenes, realmente tomando decisiones libremente? Porque cuando la sociedad nos dice algo y nos cuestiona un comportamiento, entonces yo salgo con rebeldía, inclusive a decir, el orgullo mío, y aquí me comporto como yo quiera. Pero, ¿por qué me comporto así? ¿Cómo respeto yo la comunidad? Si quiero que ellos me respeten, ¿cómo lo respeto yo? Entonces, ¿qué tan libremente yo estoy tomando la decisión? Se escucha más a los que no aman en un vínculo. Esto es, a una sociedad. Pero ¿por qué no se escucha a los padres? ¿Por qué no se escucha a los maestros? ¿Por qué no se escucha a los pastores, a los clérigos? ¿Por qué no se escucha a aquellas personas ancianas que han caminado por la vida? No, es que yo soy joven, tú eres viejo. Entonces, respétame. Y me siento discriminado. Pero no estamos nosotros los jóvenes discriminando a los ancianos, por ejemplo. Fíjese que esta es una lucha eterna. Tristemente en este mundo hay xenofobia, hay discriminación de razas, por ejemplo, racismo, el famoso racismo. Pero si somos bien críticos, antes de yo a juzgar con una opinión a otros pueblos supuestamente racistas, yo debo empezarme a preguntar, ¿no será que en mi juicio hacia ellos también lo estoy siendo? Nosotros, los cristianos, debemos de caminar en autocrítica y acudir a la voluntad de cada persona y de cada individuo para que muestre en una invitación grata a que con argumentos tome sus decisiones y que nos confronte si es necesario y que piense distinto, pero venga, hablemos. No te quiero expulsar, pero si queremos caminar juntos a pesar de las diferencias, tenemos que aprender a tener un marco dentro del cual podamos caminar. Y fíjense que lo aclara muy bien ya para ir concluyendo la misma lectura. Mire lo que dice Pablo, lo repito. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Esta frase que aparece en Deuteronomio es una frase que de una u otra manera Pablo nos está mostrando también en la primera carta a los Corintios. ¿Dónde la está mostrando? Permítame, dice así. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. O es avaro, rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Pasaje fuerte, pero en un contexto totalmente claro. Contexto que precisamente aparece en Deuteronomio capítulo 30, que yo inicié diciendo brevemente. ¿Qué era lo que pasaba? Pablo simplemente está diciendo, mire señores, el problema es de ustedes. Esta persona se comporta así, no es de ustedes. El problema ni siquiera es que ustedes evadan ese tipo de personas, porque ¿a dónde podrán ir y no encontrar personas que piensan diferente? Que sus comportamientos sexuales, sus comportamientos ideológicos,
su forma de hacer negocios será diferente. Eso es inevitable, siempre lo habrá, siempre existirá. Entonces el problema no es ese, el problema es que ustedes acepten que muchos de los que así se comportan digan que son como nosotros y que pertenecen a nosotros. Por sus actos están diciendo, no estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen. Por ejemplo, somos un club de fútbol y jugamos fútbol, pero alguien insiste en jugar baloncesto. Entonces el problema no es que quiera jugar baloncesto. Si quieres, juega baloncesto. ¿Dónde? Donde jueguen baloncesto. No vas a poder jugar en el partido de fútbol. Usted se imagina, empezamos un partido de fútbol y él empieza a agarrar el balón y driblar y tirarlo hacia arriba como baloncesto. No, no se puede. Entonces ahí empezamos a tener claridad, que es lo que nos enseña la Escritura. Y permítame, yo entonces termino de leer ahora sí el texto de Deuteronomio. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti también y a la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, pero que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. La conclusión es, el tiempo y el resultado de las decisiones tomadas es inclemente, real e inmodificable. Solo se puede evitar tomando la mejor decisión previa. En otras palabras, lo que yo haga siempre llevará un fruto, siempre tendrá una consecuencia. Luego de que sucedió lo que sucedió, ya será un hecho histórico. Y lo que pasó, pasó, es inmodificable. Si quiero revertir el proceso, tengo que regresar a la idea anterior de la cual salí. Entonces, necesitamos consistencia y coherencia. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, el problema es que ustedes se creen cristianos, pero quieren comportarse como si no fueran cristianos. ¿Qué debemos hacer para corregir esto? Pues sencillamente llegamos a una conclusión bella y preciosa. La ropa sucia se lava en casa. Y esto es definitivamente cierto. El asunto es, ¿cómo vamos a lavar esa ropa sucia en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades? Si soy de adentro, pues yo debo respetar un marco, y nuestro marco es la Biblia. Si yo quiero comportarme distinto a lo que dice la Biblia, pues sencillamente yo no soy de la comunidad de la palabra de Dios. El problema no es con los de afuera. A los de afuera los respetamos y no los debemos juzgar. El mismo Pablo lo dice. Es con los de adentro. Pero con los de adentro no somos jueces, sino que usamos la verdad, que es la palabra, como una herramienta en honestidad y búsqueda. Buscamos en ella. Miramos las historias de los antepasados, las historias de los testimonios dejados en el camino. De ahí los nombres como Betel, cuando hablamos de la casa de Dios, o Belén, la casa de pan, porque Dios está con nosotros, porque en Dios hay provisión, y eso lo dice la historia. Y los judíos o los israelitas ponían a veces unas piedras en el camino para que no olvidemos la historia. Por ejemplo, la afanosa idea del control natal de los alemanes ahora los tiene al borde de la extinción. ¿Por qué? Porque no querían tener hijos, porque debían controlarse. Los chinos ahora están revertiendo porque prohibido era tener más de un hijo, pero ahora se dan cuenta que están perdiendo capacidad de grandeza, entonces ya dejaron que haya más. ¿Por qué el hombre cambia? Porque las decisiones nos llevan a un fruto que es inmodificable. La idea final, ¿cómo yo puedo seguir conviviendo con las ideas de este mundo? Aún aceptarlas sin ser autocrítico y así entonces garantizar mi derecho a tomar una decisión, pero que verdaderamente sea libre. No es que no le hago caso a mis padres y a las cosas de Dios, de la Biblia y la iglesia,
y porque yo soy libre y me quieren controlar, pero resulta que estoy siguiéndole el juego a un montón de gente que ni siquiera me ama ni me conoce. No estoy tomando decisión. Y si voy a hacer lo que voy a hacer, debo mostrar un argumento sólido y fuerte. Pero la pregunta es, joven, adulto, mi querido hermano y hermana, ¿tienes algún argumento mayor que la palabra de Dios? Estúdiala para que sepas a conciencia qué es lo que ella dice. No vamos a seguir el capricho de este mundo. La palabra de Dios es la palabra que nos guía. Y todos nosotros podemos caminar en bendición. Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Dios, porque queremos ir a la palabra con honestidad. No queremos decir que ella no tiene razón, porque la gente dice por ahí que la Biblia no tiene razón. ¿Por qué no vamos a la fuente? ¿Por qué no respetamos el marco por el cual podemos decir existe un pensamiento cristiano? Señor, yo mismo tengo que en autocrítica tomar una decisión. Me considero creyente porque respondo a ti, oh Dios, y a tu palabra. Y cuando algo no me gusta, ahondo en ese estudio sin ambajes, sin excusas, sin imponer mi criterio caprichoso y menos el criterio caprichoso de una sociedad que me hace olvidar que si soy cristiano seré contracultura. Somos diferentes, pero lo hacemos para tu honra y gloria y bendición de muchos. Señor, te pedimos perdón porque a veces el manejo aún de nuestra sexualidad y de otras cosas en nuestra vida no responde a lo que dice tu palabra para protección de la misma sociedad que quieres crear, de la misma familia, de los hogares. Señor, para que haya amor, para que no haya decepción. Y más bien, muchas veces, si otra vez más te pedimos perdón, seguimos el pensamiento de un mundo que no va a responder por nosotros cuando nuestra vida y la de nuestra familia esté destruida y regada en pedazos por cualquier lado. Perdónanos y ayúdanos a caminar juntos en el nombre de Cristo Jesús. No rechazamos ni juzgamos personas, pero no vamos a permitir que las ideas que vayan a destruir precisamente a todos nosotros, nuestra convivencia como hermanos, como amigos, como familia. Señor, no podemos permitir que aquellas cosas que destruyen se impongan, estando nosotros de manera tolerante, permitiendo y viendo la destrucción de los nuestros sin hacer nada. En el nombre de Cristo Jesús, para tu honra y gloria y bendición de muchos. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Bendiciones para todos.